Chicos, sean muy bienvenidos a nuestro video. Hoy vamos a estar hablándoles sobre dos grandes obras griegas. Esta obra se llama El Templo de Atenea Nike. Será presentado por nuestra compañera Valeria, seguido por nuestro compañero Josué, nuestro compañero Randy, Alonso y terminando nuestra compañera Fernanda. Espero que les guste. Nos vemos en la mitad del video. Bueno, yo le voy a hablar acerca de la arquitectura de Grecia. Podemos ver que hay un templo muy privilegiado que es el templo de Atenas Nai, la victoriosa, muy reconocido, ya que si entramos en contexto, es una obra maestra del orden jónico ligero y elegante. Fue creado en homenaje a su ayuda de la decisiva victoria naval de los persas en Salamina, que esto ocurrió en el año 480 a.C. El proyecto fue concebido entonces por el arquitecto Calícrates. Se trata de un templo anfipróstilo y tetrástilo, es decir, que tiene 4 columnas en cada una de su frente. Este templo es demasiado pequeño, ya que lleva 8 metros de altura, 8 metros de largo y 4 metros de ancho. Este templo también está situado en una pequeña cima al lado de la entrada de Acrópolis. Fue creado y hecho por mármol del Pentélico. También da significado y simboliza las victorias navales que ocurrían y daban historia en esa época en Atenas. El concepto de antigua Grecia, geográficamente hablando, es el conjunto de territorios unidos por un mismo proceso histórico y que sus pueblos están fuertemente vinculados, ya sea positiva o negativamente. Sus mismos habitantes se refieren a sí mismos como la Hélade, y fueron los romanos que posteriormente le dieron el nombre de Grecia. La Hélade estaba ubicada al sureste de Europa. Sus regiones continentales comprendían toda la península balcánica y el Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, y la región insular pertenecía a todas las islas formadas en el mar Egeo. La Acrópolis de Atenas está situada en una cima alzada a 156 metros sobre el nivel del mar. Esta también se llamaba Cecropía, en honor al legendario hombre serpiente Cécrope, el primer rey ateniense, hijo de Atenea. La entrada a la Acrópolis se realiza por una gran puerta llamada Propeleos, y a su derecha frontal se encuentra, marcado con rojo, el templo Atenea Nike, del que vamos a hablar hoy. Bien, continuando con la exposición, yo le voy a hablar sobre los edificios representativos del templo de Atenea. Como primer templo tenemos el Partenón, que se construyó en el apogeo de la antigua Grecia. La construcción que comenzó en el año 447 a.C., que tardó 9 años en ser construida, y los elementos decorativos que también tomaron otros 9 años en ser completados. El nombre Partenón proviene de la palabra griego que se traduce como apartamento para mujeres solteras. Tiene una base de 69.5 metros de largo por 30 de ancho y es un increíble ejemplo del orden dórico. Eso significa que sus columnas tienen ejes acanalados y capiteles simples. Los impresionantes frontones que cubren cada extremo del edificio se habrían llenado de figuras esculpidas y un friso continuo habría recorrido la sella que vendría a ser la cámara interior. El templo es períptero octáctilo, por tanto tiene 8 columnas en la fachada y 17 en los laterales, que en conjunto suman 46 columnas dóricas cuyo fuste es de 10.43 metros, que está dividido en 11 módulos o tambores. El interior del Partenón está formado por dos pórticos, uno anterior y otro posterior, y dos cámaras que no se comunicaban entre sí y que permanecían cerradas tras dos puertas de bronce, la naos y el Partenón o la cámara de las vestales. La naos es la sala principal del templo y el lugar donde se alojaba la gran estatua de Atenea. Gracias. Otro de los edificios representativos del templo de Atenea vendría a ser lo que es el Directión. Si bien el Partenón era el edificio más importante de la ciudad, el Directión era la estructura con mayor valor religioso. Fue construido en la Acrópolis ateniense alrededor del año 410 a.C., en la época de oro de la ciudad griega, que se construyó con el propósito de colocar la antigua estatua de la diosa Atenea, y además para demostrar el poderío que tenía la ciudad en su mejor momento. Además, el edificio cumplía otras funciones, que eran la de que los habitantes de la ciudad visitaban el templo para rendir tributo y adorar a dioses antiguos pertenecientes a cultos ancestrales. La entrada y el norte de la edificación estaban protegidos con frontones de madera y cerámica, mientras que en el sudoeste había un árbol de olivo que pensaban que era como un regalo de la diosa Atenea. En general, el templo se construyó a partir del mármol obtenido del monte Pentélico, retocado con capas de friso a base de piedra caliza. Sus esculturas y sus estatuas y todo el talledo que rodeaba el templo por dentro y por fuera fueron pintados y resaltados con bronce y perlas de vidrio de varios colores. Este templo es de orden jónico, que está hecho de mármol pentálico, de planta irregular por el declive del terreno, o sea, por el desnivel del terreno. Consta de 4 columnas en el frente y una a cada lado. Al sur está el famoso pórtico de las Cariátides. En el 6 estatuas de mujeres jóvenes drapeadas de 2.3 metros de altura sirven de columnas soportando el tablamiento. Estas mujeres representaban a los habitantes de Cari o Cariae en el Peloponeso. Esta ciudad había colaborado con el invasor persa, por lo cual los atenienses la declararon en guerra y vendieron a sus mujeres como esclavas. En los capiteles no todos sus lados son iguales,
ya que en las caras paralelas a la fachada del templo tienen forma de voluta. El arquitrabe tiene tres bandas sobresalientes que se denominan como plantabandas, y en el friso tiene una decoración con relieve continuo, y también las columnas son de orden jónico, tiene un frontón triangular. El templo en la fachada tiene 4 columnas, y en la parte trasera igual tiene 4 columnas, y tiene una altura de 11 pies desde la base hasta el vértice del frontón. El material que se usó es el mármol blanco pentélico, que es una variante del mármol que es procedente del monte Pentélico, que está muy cercano a Atenas. Estos lo traían en forma de bloques, en carretas o trineos, pero al final el templo fue terminado en piedra caliza. Voy a hablar sobre un poco de la forma del templo de Atenea Nike, como vemos aquí en la imagen. Esta, más que un templo, es un santuario con un alzado de 8 metros de altura, desde la plataforma escalonada, que es estilo bato, de un área de 57,12 metros cuadrados. En la encima tenemos el crepidoma. Hasta la parte más alta del frontón hay apenas 3 metros, si no lo pueden ver. Sobre la crepidoma se asientan los muros y las columnas jónicas, que estas tienden a ser más estrechas y de una sola pieza. Es compuesta de mármol de base fuste monolítico con acanaladuras y ángulos matados. Su capitel también consta con volutas. El entablamento consta con un arquitrabe de 3 bandas, un friso corrido que tuvo una decoración mitológica, alucida sobre las batallas o algún hecho mitológico, en ella los frontones dedicados a Atenea. La planta es de pequeñas dimensiones, como pueden aquí apreciar. Es propia de un templo antiprostilo, en el que tanto el vestíbulo delantero como el trasero se convierten en pequeños pórticos, o conocido como la sala de la diosa. Es una sala cuadrada de 4 metros por 4. Es tanto un templo muy pequeño en dimensiones humanas. Todas las medidas están matemáticamente proporcionadas y sus dimensiones son muy reducidas. Ahora pasaremos a la decoración, se podría decir, de su templo. Y es de que el templo representa a Atenea, a Zeus y a Poseidón, ayudando a los atenienses en algunas ideas mitológicas o batallas e intentos de elevar la moral de la ciudad. Eso lo podemos ver en el friso, que enseguida les muestro. Ahí en la parte de arriba se puede presenciar diseños sobre los 3 dioses. En esta otra imagen se puede apreciar las columnas que se utilizaron, que eran de orden jónico, con molduras circulares o semicirculares de elementos intermedios entre el fuste o cuerpo de la columna. Bien, ahora hablemos del espacio. Bueno, del espacio del templo. En este templo podemos diferenciar 3 zonas o espacios. Primero tenemos el pronaos o pórtico de acceso al templo. Luego tenemos naos o la sella, donde se situaba la estatua de la diosa. Y finalmente el opistódomos, donde se utilizaba para dejar las ofrendas. Y bueno, ¿cómo era el espacio en el exterior? Para los demás templos presentes en la Acrópolis de Atenas, el templo de Atenea Nike es bastante reducido en tamaño, con 8,27 metros de largo por 5,44 metros de ancho y 4 metros de altura, con un espacio abierto cerrado desde la entrada hacia el fondo respectivamente. Tanto la iluminación como la ventilación de este se basaba en la gran puerta del frente. Bueno chicos, vamos a continuar con esta obra que se llama La Brigada de Delfos. Vamos a comenzar con nuestro compañero Alan, seguido con el compañero Fabricio, compañero Oscar y terminando en mi persona. Nos vemos al final. Buenas, mi nombre es Bacarday Alan. Voy a hablarle acerca sobre la Auriga de Delfos. Es la denominación historiográfica
que de una escultura griega del denominado estilo severo, que es la transición entre la escultura arcaica y la clásica. Esta se realizó en bronce en el año 474 a.C. y para conmemorar esta victoria del tirano Polisalo de Gela en la carrera de cuadrilla de los Juegos Píticos, estos juegos son los que se celebran en honor de Apolo en el santuario de Delfos. La figura formaba parte de un grupo más como amplio, del que solo quedan fragmentos de 4 a 6 caballos y un pequeño esclavo que se situara ante ellos. Todo ello fue hallado en 1996 durante una excavación en ese mismo lugar arqueológico. En la actualidad se expone en el Museo Arqueológico de Delfos. De acuerdo al mito de los Juegos Políticos, habían sido fundados por el dios Apolo como un concurso poético, musical y atlético para apaciguar a la serpiente Pitón. Personas de todo el mundo griego competían cada 4 años para lograr la victoria y obtener como premio una corona de laurel. Yo le hablaré sobre las características generales de la auriga de Delfos. La auriga de Delfos fue realizada con la técnica de bronce fundido, lo que quiere decir que cada una de sus piezas fueron fundidas por separado para posteriormente ser soldadas. Ojo al dato, cada pieza fue realizada a tamaño real, lo que era una costumbre, ya que cuando se hacían representaciones con varias figuras, esta era la manera más práctica que obtuvieron los escultores para realizarlo más cómodamente. La auriga de Delfos mide 1.8 metros de altura, lo que se pensaba que eso era el tamaño real de las personas en esa época. Aunque hay algo contradictorio, y es que se decía que para tener mayor estabilidad y velocidad en la cuadriga, se necesitaba personas de menor estatura, como ser de unos 70 metros de altura a unos 60. Bueno, y la auriga de Delfos estuvo compuesta por el auriga que sostenía las riendas de la cuadriga, los 4 o 6 caballos que jalaban la cuadriga, y atrás de la auriga se encontraba un mozo de cuadra. Raras eran las veces, no siempre. Y cuando hablamos sobre la auriga de Delfos, no estamos hablando de cualquier escultura. Estamos hablando de una de las escasas esculturas originales hechas en bronce que nos dejó el mundo griego. Función. La funcionalidad de la estatua es religiosa y se cree que fue expuesta en el santuario de Delfos como una ofrenda votiva. También se cree que pudo ser un esvoto al dios Apolo en señal de agradecimiento. Aunque vista de forma aislada presenta un aspecto diferente al que debía de dar en el conjunto, es posible señalar algunos rasgos esenciales. A primera vista, la figura erguida, con la larga túnica y la actitud impasible, recuerda mucho las esculturas arcaicas. Los pies se sitúan oblicuamente respecto al cuerpo, el cual acentúa levemente la torsión lateral. De acuerdo con los brazos y cabeza, esta torsión se manifiesta en el juego de los pliegues de la túnica, ceñidos en la cintura y sueltos en el torso. Este movimiento es, no obstante, mínimo, muy lejos del que realmente podía mostrar una auriga sobre un carro, es decir, no se trata de una obra realista, naturalista o representativa. El rostro está de acuerdo con esa disposición corporal, mantiene un gesto sereno en el que ha desaparecido la sonrisa, para dar paso a una expresión centrada, que destaca en unas facciones geometrizadas, pero con una fuerte carnosidad en los elementos propios del rostro. Como en otras esculturas del periodo, aparte del bronce, se han utilizado otros materiales nobles, tanto en los ojos, elaborados con incrustaciones de piedras de color, como en la diadema, que conserva restos de plata. El cobre es el material empleado en los labios, confiriendo una mayor riqueza cromática. La escultura de la auriga de Delfos fue realizada por medio de la técnica de la cera perdida, teniendo como material base el bronce, se fundió en piezas separadas, teniendo un estilo severo, transición entre la escultura arcaica y la clásica. El soporte en el que está hecho la auriga de Delfos son las piezas fundidas de bronce en el cual se le agregaron otros materiales como ser la plata y el bronce.
Yo les voy a hablar un poquito más sobre su tipología. Como pueden ver, es una de las mejores obras representadas de la estatuilla griega, que también es una de las pocas esculturas griegas que aún se conservan de su estado original. Como pueden ver, el tamaño original y alcanza los 182 centímetros de altura. Observar que es una figura muy tensa, muy rígida. Como pueden ver, la parte de arriba está mejor trabajada que la de abajo, ya que estaría tapada por la misma escultura, por el mismo carro. Bueno, esta obra no ha sido fundida en una sola pieza, sino que en varias partes. Y esta era una técnica común que se tenía en la escultura griega, ya que era una obra de gran tamaño.